Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje en este día. Hoy es 27 de marzo, un día especial acá en Uruguay, ya que tenemos una serie de elecciones. Si bien no vamos a elegir gobierno, no vamos a elegir ni departamental, ni presidencia de la República, ni representante en las cámaras. Estamos en un acto eleccionario y este es el título que le puse al mensaje de hoy. Un acto eleccionario. No crean que yo voy a hablar de referéndum, no voy a hablar de eso. La iglesia es apolítica, o sea que no pueden marcar la línea porque no podemos nosotros imponer nada. Pero los seres humanos somos políticos, ¿no? ¿Por qué políticos? Porque hoy vamos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Nosotros somos los jugadores de hoy, ¿no? Hoy en la cancha se van a ver lo que va a pasar. El otro día vimos un partido de Uruguay, salieron 11 a pelear por todos los 3 millones y bueno, tuvieron la victoria y ganaron. Hoy salimos los 2 millones y pico de uruguayos y van todos a votar, si algunos no pueden, no lo van a hacer, pero eso depende de cada uno y somos políticos por eso, porque nosotros opinamos de la política, funcionamos como ciudadanos y ejercemos nuestro derecho como nos permite la ley. Y es hermoso poder hacerlo. Yo ya lo hice en la mañana temprano, hay hermanos acá que ya lo hicieron, otros van a ir más tarde, y da una satisfacción de poder participar en cómo queremos nosotros las leyes, o cómo queremos nosotros que funcione el país. Y de acuerdo a la mayoría, en esta noche se sabrá cómo seguirá el país, ¿no? De qué manera va a funcionar. Así que ese derecho eleccionario es un derecho propio de cada uno. Tú estás ejerciendo tu derecho. La credencial a ti te da la capacidad de elegir. Entonces tú vas hoy a movilizarte para elegir algo. Y vas a elegir de una manera o de la otra manera. No voy a opinar absolutamente nada. Si alguien quiere mi opinión particular, no tengo ningún problema de dársela fuera de la iglesia, ¿no? O fuera de lo que es nuestra... Perdón. Entonces, no voy a hablar de ese acto de hoy en día, pero lo traje como una introducción. Siempre tenemos que hacer una introducción a lo que queremos hablar, ¿no? Siempre se lo digo a los hermanos que prediquen, a los que dan devocionales, a los que enseñan. La gente tiene que saber de qué hablas. Y es importantísimo hacer una introducción a lo que vas a querer hablar, qué querés compartir hoy con la congregación, ¿no? Los hermanos que compartieron estos días en el retiro fueron con un tema, y ese es el tema que hablaron. Ese tema lo desarrollaron y 3 diferentes temas tuvimos. Hoy vamos a hablar de este tema, o sea, tengo que hacer una introducción. Hay un acto eleccionario hoy en nuestro país, hay un referéndum. Y nosotros ejercemos el derecho de hacer para un lado o para el otro. Y elegimos entre 2 opciones. Y a lo cual yo quiero llegar es que en nuestro caminar diario tenemos 2 caminos. Mínimo en la vida hay 2 opciones. Mínimo. Y esas opciones se nos presentan todos los días de nuestra vida. Hoy mismo, al levantarte hoy tienes que elegir. Vas a elegir el referéndum como vas a elegir si vas a la iglesia. Vas a elegir, a ver y planificar qué vas a comer. Y vas a elegir qué vas a comer. Con quién vas a estar en este día, con quién vas a pasar. Estás tomando decisiones todo el tiempo. Quizás inconscientemente no estás pensando, bueno, a ver qué decisión vamos a tomar hoy, pero ya te estás planificando, o lo planificaste ayer o antes de ayer, ¿qué es lo que ibas a hacer hoy? Mirá, el domingo me voy a levantar, voy a la iglesia, voy a votar, voy a comer esto, vamos a preparar esta comida, vamos a pasar con estas personas, y esa va a ser la planificación del día domingo 27 de marzo. Después mañana te vas a levantar y ya tienes planificado lo que vas a hacer, vas a ir a trabajar o vas a hacer esto o tienes libre o qué sé yo.
Y vas a elegir, todo el día estás eligiendo algo. En la vida mínimo hay dos opciones, ¿no? Mínimo. O hago esto o esto. Puedo tener más opciones. Ejemplo, ¿cómo planificas el día tuyo? ¿Qué vas a hacer en ese día? Entonces tú tienes dos o tres opciones para hacer ese día. Si tienes que ir a trabajar, si tienes que preparar la comida, si tienes que ir a estudiar, si tienes que hacer algún mandado. Tienes dos o tres opciones para ir moviéndote en el día. Y hablo de un día solo. Va a ser en la vida de lo mismo. Vas a tomar varias opciones, vas a tener varias decisiones que tomar. Y en el caminar diario de nuestra vida, la Biblia nos muestra, y lo vamos a ver ahora, nos muestra los caminos del hombre. A lo cual yo me quiero referir hoy es a esos caminos, a los caminos que se nos presentan en la vida. Sería muy simplista mío decir, hay dos caminos, cielo e infierno. Y bueno, y cierro mi mensaje y terminamos. Pero quiero ser un poco más extenso y aclarar un poco más lo que simboliza el camino. En la vida, cuando elegimos, a veces ganamos y a veces perdemos. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. Han tomado decisiones en la vida, todos, yo, ustedes, diferentes cosas que hemos tomado, ya sea para casarnos, ya sea para viajar, ya sea para arreglar algo, para comprar un auto, lo que sea. En la vida a veces acertamos y a veces no acertamos. A veces ganamos y a veces perdemos. Pero es la vida misma. Y la misma vida nos está enseñando todas estas cosas y a veces cuando perdemos aprendemos lecciones, a veces cuando nos enfermamos aprendemos paciencia, aprendemos a confiar más en el Señor. A veces cuando tenemos éxito y ganamos nos sentimos eufóricos. Desde el día jueves hasta hoy, la euforia del partido creo que ya se le fue a todos, ¿no? O sea, fue el día jueves, euforia, ganamos. Pero ya a la mañana siguiente nos levantamos y estuvimos los varones pensando que nos vamos a ir al retiro, que tenemos que preparar esto, que tenemos que preparar lo otro. Y la euforia de ese partido ya pasó. Ahora estamos mirando el martes que vamos a tener otro partido y qué va a pasar, pero ya ahora que tenemos el pase para ir al Mundial, ya estamos felices, contentos, pero la euforia se terminó. Así son los partidos, duran un rato la euforia o el fanatismo. En la vida a veces ganamos, a veces perdemos, pero todo es aprendizaje, para un lado y para el otro. Entonces, ¿qué simboliza el camino? Partiendo del significado que acabamos de hablar, el término puede hacer referencia a algo físico, algo real, un camino real, un camino, una ruta. Ahora tenemos nuestros celulares, el Google Maps, y cuando vamos a un lugar que no conocemos, normalmente ponemos el destino y el mismo celular nos está llevando y nos dice que doblemos en tal lugar, que vayamos tantos kilómetros a la izquierda, a la derecha, y cuando llegamos al lugar dice, usted ha llegado a su destino. ¿Sí? Eso es bueno, porque nos está guiando. Yo he ido a lugares en la noche, recuerdo un día, por decir una anécdota, una mesita de televisión que compramos en el barrio San Rafael, y las calles de San Rafael es muy complicada porque de noche menos, no conoces nada, están muy confusas, pero el celular me llevó hasta la puerta de la casa de la persona, le hablo hace como 3 años, 4 años atrás, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, ¿no? Y varias veces le digo, menos mal que tenemos esta guía, ¿no? Y podemos llegar a donde queremos. Y poder saber el camino que nosotros vamos a recorrer. Y te da 2 opciones el celular normalmente, te dice, este camino está más transitado, este es menos transitado, este va con tantas horas y este va con menos horas, este está complicado y bueno, y te dice ahí, te da opciones y vos elegís el camino, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces no le hacen caso a la señora del celular y se pasan de la esquina, entonces replantea todo de vuelta y te dice girá a la derecha, girá a la izquierda, volvé otra vez a pasar por el mismo lugar porque cambiaste la ruta de lo que te había marcado, ¿no? A veces le contesto yo, bueno, ya va señora, ya va, espere un poquito, me equivoqué, no doblé a donde usted me dijo.
¿no? Tomando un poco el pelo con los que están conmigo en el lugar. Ahora, en la vida, y hay muchas personas que dicen esta frase, capaz que usted también la dice, que usted quiere encontrar el camino para ser feliz. ¿Han escuchado esa frase? O capaz que ustedes mismos lo expresaron. Quiero encontrar mi camino para ser feliz. ¿No? ¿Y a qué se refiere? No es una ruta. Es el camino, el lugar donde vas a transitar en la vida. A eso se refiere. Se refiere al lugar donde, a la ruta de la vida, que ya no es físico, no es una ruta pavimentada ni de balastro, no es un camino que ya está gastado como vemos en el campo. A veces hay un trillo, que tantas veces que pasaron, el trillito ya está hecho. O cuando bajamos a la playa, vieron que hay un lugar que todo el mundo camina y el trillo está entre esos arbustos, y ahí bajamos a la playa porque vemos que la gente ya hizo el trillo. Ya no es una cuestión física lo que voy a hablar, sino que es el camino de la vida, el camino que nosotros tenemos que elegir en la vida. Y según la Biblia, vamos a ir ahora a la palabra del Señor, y tengo varios versículos para tocar, así que les pido que sean un poco usando la palabra del Señor, y les pido a algunos que lean Proverbios, vamos a Proverbios 14, y otro que vaya a Isaías 55, vaya a Isaías 55, después yo le doy derecho lo que sea. ¿Quién me dice Isaías? Levante la mano, así ya lo dejo marcado. Isaías 55, 1, levante la mano rapidito, uno. Andrés. Proverbios 14, ¿quién va a estar? Cristian. Otro, Jeremías 6. ¿Quién quiere Jeremías 6? Uno, rapidito, Jeremías 6. Levante la mano, hermano Ricardo, Jeremías 6. Otro, Oseas 14. Oseas 14, otro que levante la mano. Oseas 14. ¿Quién se anima? Nelson, Oseas 14. Y por último, Mateo 7. Otro que me lo marque y yo después le doy los números de los versículos. Mateo 7. Otro que no haya leído, hermana Rebeca. Bien, voy a ir entonces a Proverbios. Tengo varios versículos, Proverbios 14. Espera un poquito que ya llego yo y te marco. Proverbios 14, versículos 12 y 14. Adelante. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Al 14 o de 14? No, 14. De su camino serán hastiados en el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Bien, los dos versículos que yo, hermano, dice en el 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando hablamos de camino, no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de la vida, de lo que uno tomó como guía de la vida, el camino de la vida. Entonces, a un hombre le parece que su fin, su camino, le parece que está derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino correcto? ¿No? El versículo 14 que leyó: de su camino será hastiado el necio del corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El hombre de bien. Cristian, andate al capítulo 15. El versículo 19, la primera parte. El camino del perezoso es como seto de espino. Muy bien, el camino del perezoso. Y el versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Muy bien. El necio, como dice el versículo 19, del perezoso es como seto de espino. Sí, el versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Qué hizo ahí el sabio o el inteligente? ¿Qué hizo en el versículo 24? Eligió, hizo un acto eleccionario. Para él es hacia arriba. Nuestra imagen para arriba es donde está Dios, es la divinidad, ¿no? Y el Seol abajo es el sepulcro, es el infierno, es la maldad. Entonces, como dice el versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba el entendido. Analizó, pesó en la balanza, hizo su descripción de cómo vivir la vida, y ese camino lo lleva
y lo conduce a la salvación. En cambio, el camino del necio sabe que va a ir al infierno. Vamos a ir entonces al libro de Isaías, hermano, Isaías 55, versículo 7 al 9. Adelante. Dice así la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas gracias, Andrés. Así que clarito, ¿no? Estamos hablando del camino, estamos hablando de elección, y está la exhortación que el Señor le hace aquí en el libro de Isaías: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. ¿Sí? Bien claro está. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hasta ahí no leímos un poco más. Y dice versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así que, según la Biblia, ¿en qué camino está la salvación? ¿En qué camino está la vida eterna? ¿En qué camino tenemos que andar como cristianos? En los caminos de Dios. ¿Cierto? En los caminos de Dios. El versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El otro día, hermano Andrés estuvo dando el devocional, el vivir la vida de Cristo, ¿no? Vivir la vida del Señor. ¿Cómo era el título tuyo? En Cristo. Mejor todavía, mejor dicho, mejor conceptuado. Vivir la vida en Cristo, ¿no? Vivir la vida en el Señor. Si nosotros como cristianos vivimos la vida de la Biblia, vivimos la vida de Cristo, vivimos la vida de Dios, andamos en los caminos de Dios, nuestros caminos van a estar sujetos al Señor. Dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos. Ya no andamos como los hombres comunes, no andamos como la humanidad en general. Ya nuestros pensamientos van más allá de lo que estamos viviendo en esta tierra, porque nuestros pensamientos están más altos, porque estamos en el pensamiento del Señor. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Adelante. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Gracias, y hay uno más ahí que te voy a pedir ahora dentro de un ratito. Déjame detallar de vuelta lo que leíste. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Hoy un día a un joven le decís eso y ¿qué te dice? Anticuado, ya eso ya no existe más, ahora hay cosas diferentes, hay cosas nuevas, y muchas veces pasa eso, ¿no? Pasa muchas veces con los pastores jóvenes, y cambian muchas cosas que los pastores mayores le enseñaron. Después la cristiandad o la juventud cristiana también tiene esa costumbre de hablar mal de los mayores, o de dejar las prácticas de los antiguos, o de los que le enseñaron, o los más ancianos. Y en la vida es todo, ¿no? Les pasa a ustedes que tienen hijos adolescentes. ¿Qué les dicen los hijos adolescentes? Ya los enfrentan y les dicen de todo, ¿no? Menos que son lindos. Y uno le duele mucho porque es padre, porque es madre, porque lo ha criado con todo amor y cariño, y ahora encuentra un enfrentamiento con los hijos cuando usted le está marcando los caminos antiguos. El versículo de Jeremías es hermoso, ¿no? Lo que leyó el hermano Ricardo. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos.
Ya querían renovar la vida. Querían andar en una vida diferente, según sus conceptos. Y el ser humano, cada vez que quiso andar como él quiso, fracasó. Si nosotros no tenemos nuestro pie bien plantado y nuestra mirada en Cristo, fracasaremos también. Entonces nuestros caminos tienen que estar bien firmes. Ahí mismo, hermano Ricardo, capítulo 10, versículo 23, por favor. 10, 23. Dice la palabra del Señor: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar su paso. Bien. Una descripción más, ¿no? De que los hombres no sabemos en cómo vamos a caminar, no sabemos cómo vamos a andar la vida. Si nosotros no estamos en Cristo, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Cómo vamos a consultar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a confiar en la palabra del Señor? El hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. A veces vieron que aparece en las redes sociales el rico y el pobre, y aparecen dos cajoncitos del cementerio, ¿no? Y dice el rico y el pobre, los dos van al mismo lugar, los dos no se llevan nada, los dos terminan igual, ¿no? Bueno, estamos hablando del ser humano que se va de esta tierra, no estoy hablando del creyente y el incrédulo. Deberíamos poner, si es creyente va al cielo, si es incrédulo y no ha confiado en el Señor va a ir seguramente al infierno. ¿Qué camino es el camino que estamos tomando? Hoy, tú, ¿qué camino estás tomando? ¿Estás tomando un camino personal? Según tu criterio, ¿estás tomando un camino bíblico? Vamos a leer Oseas 14:9, por favor, hermano Nelson. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Muchas gracias. La sabiduría para entender el camino del Señor es andar en el camino del Señor, para poder ser sabio. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Te dije hace un ratito, todos tenemos que elegir algo en la vida. Y usted también tuvo que tomar una decisión un día y decir, ¿sigo a Cristo o no lo sigo? ¿Sigo la fe o no la sigo? ¿Obedezco la palabra de Dios o no la obedezco? ¿Consulto al Señor qué debo hacer o hago lo que yo quiera? Viste que tenés dos opciones. Por eso te digo, hay dos caminos. Está el camino de Dios y está el camino de la maldad y el camino fuera de la voluntad de Dios, diría el camino del humano, del ser humano. ¿Qué dice Mateo 7, versículos 13 y 14? Rebeca. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchas gracias. Lo que leía hermana Rebeca dice que hay dos puertas. Como hay dos caminos, hay dos puertas. Y dice que el camino que conduce a la vida es estrecho, la puerta es estrecha también, pocos son los que la hallan, más el camino malo, el camino de perdición, es ancho, la puerta es ancha, y muchos se pierden por eso. Había un dicho antes que decía, la gente va, ¿cómo decía? Vicente va al ruido de la gente, ¿no? Creo que era así el dicho, ¿no? Vicente va al ruido de la gente. Y si hay ruido allá y hay mucha gente y mucho movimiento, allá van. Y parecería que la mayoría fuera la que conduce a todas las cosas. Aún nuestras elecciones de hoy parecería que los más bulliciosos son los que ganan y los más callados son los que pierden. Muchas veces para el cristiano, para el creyente, hablando de la vida cristiana, el creyente es el más callado, el creyente más silencioso en ese aspecto. Y el mundanal ruido, nosotros sufrimos hoy en la noche un ruido de alguien que puso un vecino la música hasta las 6 y 5 de la mañana y no nos dejó dormir. Un bombardeo de tambor, de música, de cumbia,
que nos atormentó toda la noche. Que recién a las 6 y 5 de la mañana lo apagó. No sabemos de dónde venía, si era vecino de acá, vecino de allá, porque las paredes, los muros, y siempre hablamos con mi esposa, ¿cómo la gente puede escuchar esto y pasarse toda la noche en un ruido infernal que no te da ni para pensar? Gracias a Dios que tenemos la iglesia, gracias a Dios que tenemos el camino correcto y creemos que estamos en el camino correcto. El camino del ser humano es darse los gustos, es pagarse siempre un premio por la vida. Como les dije hace un rato, una de las frases que dice el camino de la felicidad. El ser humano común, busca ese camino de la felicidad. Entonces trata de vivir la vida de diversión, de darse todos los placeres, de no negarse nada. Y el camino del creyente es un camino, como decía acá la escritura que leyó nuestra hermana. Estrecha es la puerta. Estrecha es la puerta. Y angosto el camino, dice el versículo 14, que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Nos llama la atención un día de movida en nuestra ciudad y hay 20.000 personas reunidas. Y hay una invitación a la iglesia y la iglesia no viene. Y le hablas de Dios y parecería que ya terminan con mala cara. Les comentaba el otro día, yo digo que soy pastor y terminan como diciendo, ¿dónde empiezo a apedrearte? ¿No? Una cosa como que soy un delincuente. La gente piensa eso, piensa de los creyentes que son malas personas. De los pastores piensan lo peor. Y ya catalogan porque uno cayó, cayeron todos, porque uno hizo una macana, todo pasa también en la Iglesia Católica, un sacerdote abusador y ya todos son abusadores. Un policía cometió un error y todos los policías son malos. Yo le preguntaría a esa persona, ¿y vos qué haces en la vida? No, yo soy albañil. Ah, vos sos albañil, bueno, todos los albañiles son malos. Porque un albañil hizo una macana, se le cayó la casa, entonces todos son malos. ¿Es así como puedo medir las cosas? No, todo ser humano es diferente. En un cuerpo policial puede haber uno malo y 50 buenos. En la política pasa lo mismo, hay algún gobernante malo, abusador de poder, o etcétera, y hay muchos buenos. No podemos filtrar, sin filtrar las cosas. Así que los creyentes en las iglesias son los menos, pero lo dice la Biblia. Esta palabra la dijo Jesús, lo que leyó Rebeca, la dijo el Señor. Entrar por esa puerta estrecha, por ese camino estrecho, turbulento, lleno de subidas, de piedras, de obstáculos, pero hay una promesa en esa lectura y dice que es el camino de la vida, el camino que te lleva a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el camino que vas a elegir tú? Saben que en el libro de los Hechos, el primer nombre que le llamaron a los cristianos, no le dijeron que eran cristianos. La palabra cristiano viene de Antioquía, que se lo pusieron los paganos a los creyentes y lo llamaron cristianos hasta el día de hoy. La iglesia de Antioquía no era la iglesia de Jerusalén, era la iglesia de Antioquía, estaba lejos de la ciudad de Jerusalén. El primer nombre que ellos se pusieron es los del camino. Los cristianos mismos, los creyentes de la primera iglesia, los seguidores de Jesús, ellos mismos se llamaban los del camino. Un nombre realmente importante porque era el que se dieron ellos mismos. Y se veían en camino. Y esta idea sugiere que la fe en Cristo no es algo adquirido, algo estático, algo pasivo, sino algo más bien dinámico, activo, en movimiento. Por supuesto que esta idea del camino está inspirada en el propio Maestro. Jesús recorrió la Palestina haciendo bienes, al decir en el libro de Hechos, lo dice, y en su caminar se encontró con toda clase de personas necesitadas. Y él era el caminante, el que se tomaba tiempo para atender a las personas. Él no estaba en un lugar fijo, no tenía un templo para él.
Él iba a la sinagoga, cómo iba al camino, cómo iba en el camino, encontraba a un ciego, luego encontraba a una mujer enferma, luego leprosos. Y el Señor iba caminando, siempre estaba transitando las calles y los caminos de Israel. No se quedaba en un lugar fijo. Por eso le llamaban el caminante. Y él se tomaba tiempo, ¿no? Y las necesidades eran múltiples. En una época de inmensa pobreza de la mayoría de las personas. Y la riqueza se concentraba en algunos pocos nomás. Y los enfermos, y los desesperados, y los pecadores que salían a la calle a buscarle a él, sabían de él y la esperanza que tenían era ver a aquel caminante, aquel que venía. ¿Recuerdan cuando el Señor anunciaba que iba a tal ciudad? La gente ya lo estaba esperando. Se preparaban porque escucharon que Jesús venía a esa ciudad. Iban los enfermos, iban las personas que querían verle, se movilizaban, salían al camino. Por eso lo llamaban los del camino. Estaban ellos esperando a ese caminante. Como dijera Antonio Machado haciendo la frase, fue haciendo camino. El Señor comenzaba su día haciendo camino. Y caminaba y encontraba una clase de personas, otra clase de personas, los trataba en un camino de compasión, de dignidad, de encuentro con los marginados, de aceptación de los que eran inaceptados en la sociedad, de perdón, un Dios de vida, un Dios que salía al encuentro de las personas. Y los seguidores del Maestro comprendieron que su vida era un llamado a seguirle a ellos también, por las rutas de las ciudades, por las rutas de los caminos, al lugar donde estaban los necesitados. No esperaban que la gente viniera hacia él, sino que les dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Qué hizo el Señor en Mateo 28? Enviadles, vayan. ¿Recuerdan la parábola de aquel de que fue invitado a las bodas? Invitaron a las bodas y no vinieron. Y entonces el Señor, el padre del novio, dijo, vayan por todos los caminos y busquen a todos los necesitados y tráiganlos y pónganle ropa y vestidos para la fiesta. Y salieron ellos y fueron a los caminos y trajeron a todos esos marginados que estaban por allí, le pusieron ropas para las bodas y entraron a las bodas de su hijo. ¿Qué analogía hay ahí? Bueno, Israel no quiso entrar como creyente, no creyeron en el Señor Jesucristo y el Señor los envió al mundo entero a buscar a aquellos perdidos, marginados, problemáticos, enfermos espirituales, pecadores, y ahí entramos nosotros también. Así que, ¿qué quiere decir andar en los caminos de Dios? Caminar con Dios significa marchar a su lado en unidad y fe. ¿Qué significa entonces? Marchar al lado de Dios en unidad y fe mientras atravesamos nuestra vida, mientras estamos transitando esta vida. Somos peregrinos. A veces con mi esposa nos ponemos a recordar todos los hermanos en Cristo de que éramos niños. O miramos alguna foto y decimos, este está con el Señor. Anteayer me mostró la foto de un grupo de hermanos. Estaba mi papá, el diácono de la iglesia, otro hermano, Carlitos Fernández. De los 5 que estaban en la foto, 4 están con el Señor. Y digo, qué increíble, ¿no? Cómo se van nuestros hermanos queridos, de los años que los conocemos, los pastores, los hermanos que tantos años conocemos, ya están con el Señor. Nosotros somos esos que vamos en la fila, no sabemos cuándo nos vamos. Pero si andamos en los caminos de Dios, nuestro destino es la vida eterna. Nuestro destino es estar con el Señor. Y tenemos que pedir al Señor consejo para mantenernos en el camino correcto. El salmista decía, por poco se deslizaron mis pasos. Endereza mis caminos, endereza mis veredas. El ser humano tiende a alejarse de Dios por algún motivo. Ya sea que tuvo un percance de salud, ya tuvo una discusión con su pareja, ya tuvo una discusión en la iglesia, no le gustó el mensaje.
O bien le vino la incredulidad, la falta de fe, la frialdad. Y todo es previsible, todo puede pasar si no le prestamos atención, ¿no? Es como nuestra salud, si nosotros no nos cuidamos nos vamos a enfermar de algo. Pero si nos cuidamos, entonces vamos a mejorar. A nivel espiritual, si nosotros no cuidamos nuestra salud espiritual, nos vamos a enfermar, nos vamos a deslizar. Yo creo que de mí, parte de mí, algunos de ustedes, en algún momento nos hemos deslizado de la fe, nos hemos enfriado de la fe, hemos descuidado el orar, el estar en contacto con el Señor. Por eso digo, ¿qué es andar en los caminos de Dios? Es andar en unidad y junto a Dios. Caminar con el Señor, ¿cierto? ¿Y cómo debemos caminar en esos caminos de Dios? Para caminar con Dios debes seguirle el paso. El apóstol Pablo decía, seguid mis pisadas, que yo sigo las del Maestro. El ser humano necesita, creyentes también, que sean fuertes espirituales para poder mostrar por qué lado, por qué camino puedes andar tú también. Entonces sigue mis pisadas, que yo sigo las del Maestro. Seguir los caminos del Maestro, las pisadas del Maestro. Y para seguirle el paso al Señor, debemos imitar sus pasos. Debemos hacer lo que Cristo hizo y seguir las instrucciones que le dio a la humanidad. Este es el camino correcto. Tú a tus hijos le estás enseñando el camino correcto y le dices lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve. Le enseñas que tiene que estudiar, le enseñas que no tiene que robar, le enseñas que tiene que trabajar, le enseñas que tiene que ayudar en la casa, le enseñas que cada situación de la vida es responsable, desde pequeño. Ya desde pequeñito tú le estás diciendo, si tira todos los juguetes por la casa y tú vas levantando tú los juguetes y no le dices ni una palabra, lo está malcriando. Pero si él desparramó todos los juguetes, ya siendo un niño muy pequeño, enséñale tú que tiene que juntarlo él los juguetes. Entonces tú le vas enseñando que él tiene que solucionar el desastre que hizo. Y le vas enseñando la vida a ser responsable. Después a guardar su ropita. Después a ayudarte en alguna área de la limpieza. Que encuentre en ti la guía. Y tú le vas a ir enseñando la vida y va a ir creciendo y le vas diciendo, bueno, ahora podés hacer esta carrera, podés funcionar de esta manera. Y él va a ir optando según vea lo que tú le estás guiando, si te obedece o no te obedece. Ahí también él va a elegir, ¿no? Si tú lo llevas a la iglesia, si quieres seguir en el camino de Dios o no. Con tu ejemplo tú tienes que enseñarle lo que es vivir en el camino del Señor y la desgracia de vivir sin Cristo y cómo puede fracasar su vida. Pero parte todo de esto, de la obediencia tuya a Dios para que el niño tuyo, la niña tuya, haga lo mismo que tú. Puede que tú tengas un acierto y te siga, puede que no tengas un acierto, pero eso no es tu responsabilidad. Enséñale. Si no quiere seguir, bueno, es su responsabilidad y lamentablemente va a caer, en algún momento va a tener que aprender la lección, ¿sí? De que tenemos que ir guiándole. Y en el comportamiento moral también, lo que sirve y lo que no sirve. Tú le estás enseñando a no robar, le estás enseñando a no mentir, le estás enseñando la buena moral en cuanto al tratamiento con los otros seres humanos. Pero si en ti ve que tú mientes, que tú tratas de aventajar a otra persona, va a poner en la balanza y decir, pero tú me estás enseñando una cosa y me estás diciendo otra. O como hacen muchos padres, vaya mi hijo a la iglesia, que le va a hacer bien, pero él no va. ¿Cuántos de esos tuvimos? ¿No? Tuvimos escuelas dominicales de más de 100 niños. Padres, 1, 2, a lo sumo. Y los niños vienen y vienen y vienen y vienen. Y llegan a la adolescencia y empiezan a enfriarse. ¿Qué le vas a decir? Anda a la iglesia porque te hace bien, pero vos no vas.
obedecer tu palabra, o como hay muchos padres que cuando vienen los chicos a la casa dicen, ¿y qué te enseñaron en la iglesia? Te enseñaron a faltarme al respeto. ¿Y para qué vas a la iglesia? Y entonces los cargan los chiquilines. Y todo lo que, bueno, le pudieron enseñar los maestros, los pastores, el padre los enfría, o la madre los enfría en el momento en que entran a la casa y le sacan toda la semilla, como decía el hermano ayer el sembrador, ¿no? En la palabra del Señor dice, andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 5:33. Ahora tengo otras escrituras que quiero compartir con ustedes. Levante la mano quien quiere ir a Salmo 27. Tengo algunos versículos ahí, hermana Susana. Salmo 27. Proverbios 3. ¿Quién? Otro. Levante la mano, hermano Andrés. Proverbios 3. Santiago 1:8, Nelson. ¿Puede ser? Santiago 1:8. Vamos a ir a Salmo porque en Salmo tengo varios. Le voy a ir pidiendo a Susana despacito. Esperar que yo llegue también. 27:11, Susana. Espera un poquito. Que yo llegue también. 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, Jehová, tu camino. Qué hermoso, ¿no? Pasaje que dice aquí la Escritura. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El salmista, un hombre maduro espiritual, estaba pidiéndole a Dios que lo guiara. Hermano, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos guíe en el camino, porque le podemos errar. Susana 32, capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito versículo, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién te va a enseñar a andar en el camino de Dios? ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo. El versículo que leímos un rato atrás, deje el impío su camino, que el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él amplio. Capítulo 37, Susana, versículo 5, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Qué precioso, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿En quién estás confiando tú? ¿En tu trabajo? ¿En la plata? ¿En las cosas materiales? ¿En tu familia? ¿En un ser humano? ¿O estás confiando en Dios? Si quieres andar por los caminos de Dios, dáselo al Señor, encomiéndaselo a Él, déjalo en las manos del Señor, en las manos del Señor. Yo estoy viviendo un momento muy difícil en estos momentos con mi familia paterna y materna, y realmente tengo que decir que este versículo me está sonando todo el día en mi cabeza. Porque tengo que dejar al Señor que haga las cosas, ¿no? Habla con mi esposa, me dice, no, calmate, vamos a hacer esto, aquello, no. Tengo que dejar que el Señor lo haga. No puedo actuar yo como ser humano. Si actuara como ser humano, haría un desastre en mi vida y sería hasta penoso. Pero no puedo tirar todo por la borda. Mi testimonio como hijo de Dios, pastor, siervo del Señor, yo no voy a tirar nada por la borda por un mal testimonio. Entonces tengo que dejar que el Señor lo haga. Y encomiendo al Señor mis cosas. Y lo dejo en las manos del Señor. Gracias a Dios tengo una abogada cristiana que también me apoya espiritualmente. Voy a ir yo al capítulo 84 de Salmo y leo 84:5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Qué linda promesa, ¿no? 84:5 de Salmo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Caminante, peregrino, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién estás depositando tu confianza? Voy a ir a otro más de Salmo 119 antes de ir
a Proverbios 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El ser humano puede tender a irse a un lado o al otro, ¿no? Puede tender a alejarse del camino correcto. Puede entender que él sabe más que Dios. O puede decir con los años, yo tengo mucho conocimiento, yo en mi vida tengo experiencia de todo tipo. Si confío yo en mi experiencia personal, voy a fracasar. Pero tengo que dejar que el Señor obre en mi vida, en mis asuntos, y meto a Dios en mi administración económica, meto a Dios en mi día de lo que voy a hacer en el día, meto a Dios en lo que voy a hacer en la obra y cómo voy a hacer la obra. O sea que Dios está en mi negocio y yo estoy en el negocio de Dios. Capaz que lo dije mal. Yo estoy en el negocio de Dios primero y Dios está en mis negocios de la vida. Entonces Dios sabe lo que yo recibo de dinero y cómo lo gasto. Y le pido sabiduría para poder hacerlo correctamente. Y le pido sabiduría para saber llevar la congregación. Y le pido sabiduría para tener mi familia, mi esposa. Y mis hijos ya volaron y mis nietos también. Están lejos de nosotros. Pero también le pido que los cuide. Y recordamos siempre con mi esposa lo que Job hacía por sus hijos. Si ustedes se acuerdan, ¿qué hacía Job por sus hijos? Ya grandes, ¿no? Hacía sacrificio, oración, holocausto, todos los días, por si alguno de los hijos hacía algún pecado. Y él, ¿qué hacía? Daba un sacrificio a Dios todos los días. ¿Quién tiene Proverbios 3 que le levantó la mano? Hermano, versículos 5 hasta el 8. Proverbios 3. 5 al 8 y hay otro más, no te siento porque yo te lo paso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Gracias, Andrés. Qué simple es la palabra, ¿no? Digo, no hay mucho para decir. Después de que Andrés dijo el pasaje, no hay mucho para decir. Está claro ahí lo que dice, ¿no? Fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú puedes que tengas razón, para ti la opinión tuya es la mejor. Lo dice el otro versículo, ¿no? Para el hombre le parece el camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Tu propia opinión muchas veces no es la correcta que Dios quiere que tenga. Entonces, ¿qué opina Dios sobre mí? Yo soy esposo, soy padre, soy abuelo, soy pastor. ¿Qué espera Dios de mí? Tú eres una dama, esposa, madre, algunas son abuelas, otras tienen hijos chicos, otros adolescentes. ¿Qué espera Dios de mí? Como esposa, ¿qué espera Dios de mí? Como madre, ¿qué espera Dios de mí? Y algunas de ustedes tienen madres cerca, todavía vivas. ¿Qué espera Dios de mí? Mi responsabilidad hacia mis mayores. Hombre, hablamos mucho sobre esto de estos días. ¿Qué responsabilidad tengo yo como hombre? ¿Eres esposo? ¿O estás solo? ¿Tienes hijos? Así que tienes responsabilidad como marido, tienes responsabilidad como hijo, como papá. Y algunos de ustedes capaz que tienen padres vivos todavía. ¿Qué responsabilidad tienes tú como hijo hacia tus mayores? Eres miembro de la iglesia. ¿Qué responsabilidad tienes? Tienes un cargo en la congregación. ¿Qué responsabilidad tienes? Tienes un ministerio que desarrollar. ¿Qué responsabilidad tienes? Tienes un trabajo secular donde tú ganas dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿A tu criterio? No.
al criterio de Dios. Cuando tú recibas el dinero, cuando recibas la compensación, si lo estás haciendo correctamente, si no estás estafando a nadie, si no pones horas que no hiciste en la tarjeta y todo lo demás, todo es cristiandad, todo es el camino del Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Está dando a entender que se nos tuerce la vereda. Nos está dando a entender que yo posiblemente salga del lugar correcto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Estás poniendo tu vida en las manos de Dios? Versículo 17 dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. También tengo ahí en Proverbios 22, 6, si vos llegás, André, bien, si no lo tengo yo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué versículo, ¿no? Para nosotros los padres, los que tienen hijos pequeños, que todavía los tienen bajo su responsabilidad, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Me imagino que si tú eres cristiano vas a instruirlo en el camino de Dios, ¿no? Vas a tratar de que él camine el camino del Señor. Estos días que estuvimos, vimos a Lucas cómo estaba tomando varias responsabilidades. Y hace muy poco tiempo era un niño y hace muy poco tiempo no quería ninguna responsabilidad, pero él se dio cuenta de que esa es la manera correcta y está cambiando su situación, está madurando y el apoyo que ustedes le están dando de ánimo, a él le está sirviendo, porque se da cuenta que hizo lo correcto, de caminar en los caminos de Dios, que son mejores que los caminos del mundo. Un adolescente que se dé cuenta de la ventaja, y digo ya, dicho sea de paso, hoy predica mi nieto, debe estar predicando en estos momentos Daniel, allá en Colonia por primera vez en la congregación, así que estoy deseando hoy de tarde escucharle, pues seguramente voy a tener ponen la grabación en público, y qué gozo para mí que mi nieto también esté predicando la palabra del Señor, andando en los caminos de Dios, ver que mi hijo lleva con su esposa a los chicos a la iglesia, que los conduce, que están en el seminario, que están en secundaria, que se desvive por ellos para llevarles correctamente y verlos andar en el camino del Señor. ¡Qué gozo! Y qué tristeza cuando vemos un hijo rebelde, un hijo que no quiere agarrar la onda, como decimos los uruguayos, de agarrar el filo de la vida, darse cuenta a tiempo de que si vas por ese camino vas a la perdición, vas a ir al mundo. ¿Qué dice Santiago 1.8, hermano Nelson? El hombre de doble ánimo es importante en todo su camino. Bien, así es. Tenemos los caminos de Dios entonces para transitar por él. Y el último versículo que les voy a marcar es Juan 14.1, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres entender lo que es el camino de Dios, anda por el camino de Jesús. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Salvador personal. Primero reconocer a Jesús como que tu Salvador personal. Inmediatamente sigue a ese Jesús, sigue los pasos del Señor, sigue los pasos de los bíblicos, de los discípulos, de lo que está escrito en las cartas apostólicas, las cartas paulinas, que de Pablo, los libros de exhortación en el Nuevo Testamento. Toma el Antiguo Testamento por las leyes que el Señor le dio, y el mismo Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor lo dijo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ninguna persona necesita de otro intercesor que no sea Jesús para llegar a Dios. En conclusión, tenemos la posibilidad de elegir. Hay dos caminos, dos señores, dos finales, pero tú decides por qué camino tomar. Hoy nadie está obligado a votar lo que no quiere votar.
El convencimiento vino personal, usted fue, votó, y los que van a votar hoy, según su convencimiento personal, nadie los va a obligar, usted va a tomar la decisión que usted cree correcta. Quizás tuvo influencia de alguien que le dijo, mira, votá esto, votá aquello. Bueno, usted va a tomar la decisión final. Ahí adentro de ese lugar secreto es usted y nada más. Hoy fui en la votación, era una mesa con una división y no había más nada, no había un cuarto secreto, no me metí en ningún cuarto, era el pasillo de la Junta Departamental. Así, una mesita y un lugar donde yo solo estaba ahí y yo tenía mi sobre y tenía 2 papeletas y yo elegí lo que quise, lo metí en el buzón. Hoy de noche se abrirán todas las urnas y se dirá quién es el ganador, pero yo tomé mi decisión. En la vida es lo mismo, tú tienes 2 opciones, 2 caminos, 2 señores, ¿qué vas a elegir tú? ¿Por qué camino vas a elegir? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres tú al final? Yo te muestro el final, me vas a decir el camino divino. Si te muestro el final de la vida del hombre y te digo cielo e infierno, no vas a elegir infierno, estoy seguro. Vas a elegir cielo, desde los niños hasta los más mayores. Dirán, cielo, quiero estar en el cielo, quiero estar con Dios. Bueno, hay un camino entonces para transitar, para llegar a ese cielo. Y la primera cosa es entrar por la puerta estrecha. Dijo Jesús, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie va al Padre, al cielo, si no es por mí. Así que tenemos que entrar por ese camino, transitar por ese camino, obedecer la palabra del camino y caminar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Así que delante de ti está el camino de la vida o el camino de la muerte. Elige tú, hoy es un acto eleccionario. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra y te damos gracias por el camino que hemos elegido caminar en esta vida. Un camino de obediencia, un camino de sumisión, un camino de entender que solo en Cristo podemos encontrar la vida eterna y el camino correcto. Danos la fuerza, la sabiduría para no equivocarnos, no salirnos del camino, no estropear nuestra vida cristiana. Tratemos, Señor, siempre de llevar este camino correctamente como a ti te agrada. Y gracias, Señor, te damos por este camino, el camino de la vida. Y gracias por nuestro Salvador, quien dijo que era el camino, quien dijo que era la vida, quien dijo que era la puerta. Y por ese camino estrecho, hoy los cristianos estamos caminando. Pedimos una oración especial por el hermano Pablo Rodríguez, Señor, por su familia, por su esposa Estela. Pedimos su bendición por los hijos, el yerno y la familia en general, padres, iglesia, que estarán, Señor, padeciendo hoy los embates de la enfermedad. Rogamos, Señor, de que tú tengas misericordia de nuestro hermano Pablo y que tú hagas tu voluntad con él. Pon tu mano sobre él, Señor, condúcelo hasta donde tú quieras y dale la fuerza a hermana Estela para que pueda soportar, Señor, esta separación. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu esperanza, porque sabemos que los que nos vamos de esta tierra tenemos un final feliz, porque hemos transitado por el camino correcto. Así que pedimos en esta oración especial por nuestro hermano Pablo, por la hermana Estela, por su familia, por su iglesia ya en 33. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.